¿Qué tal amigos y amigas? Aquí Rafael Arcón al aparato. Bienvenidos a vuestro canal dedicado al mundo del tráfico y de la seguridad vial. Hoy tratamos un tema, a mi juicio, interesantísimo, como es el tema de los sistemas de retención infantil, sobre todo para aquellos que, como yo, somos padres o tenemos menores a nuestro cargo. Así que, si os interesa el tema, os invito a que os pongáis cómodos y comenzamos después de la intro. Bien amigos, pues vamos a comenzar hablando de qué son los sistemas de retención infantil. Los sistemas de retención infantil no son nada más ni nada menos que los asientos adaptados al peso y al tamaño de los bebés y de los niños, cuyo uso aquí en España es obligatorio desde el nacimiento hasta los 12 años. Su utilización resulta fundamental toda vez que reduce en un 75% el riesgo de muerte y en más de un 90% el riesgo de padecer lesiones graves ante el supuesto de un siniestro vial. A continuación vamos a ver dónde se instalan estos sistemas de retención infantil, es decir, los tenemos que colocar en los asientos delanteros del vehículo, en los traseros, de qué forma, lo vamos a ver a continuación y salimos de dudas. Lo primero que voy a hacer es bajarme de aquí para no molestar. Bien, ¿dónde instalamos los sistemas de retención infantil? Pues la legislación española al respecto es muy clara. Entonces, con carácter general, establece que los menores con una altura igual o inferior a 1,35 m deben viajar en los asientos traseros. Esto queda recogido en el Real Decreto 667/2015, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, pero como cualquier norma tiene su excepción, y en este caso concreto tenemos tres excepciones. Entonces, la primera de ellas sería en aquellos supuestos en los cuales el vehículo no dispone de asientos traseros, véase vehículos biplaza o similares, en aquellos supuestos en los que los asientos traseros estén ocupados por menores haciendo a su vez estos uso de su propio sistema de retención infantil, o bien en aquellos casos en los que debido a la propia configuración o características del vehículo pues resulta imposible la instalación o la colocación de del sistema de retención infantil. En aquellos supuestos en los que él tenga que ir colocado en sentido contrario a la marcha, que sería por ejemplo el caso de los sistemas de retención infantil del grupo 0 y del grupo 0 más, ¿no? Que veremos un poco más adelante, no se nos puede olvidar jamás una cosa, porque la vida del niño depende de ello, ¿no? Y es el hecho de desactivar siempre el airbag. Y cuando digo siempre, es siempre. La activación en el caso de un siniestro vial del airbag, yendo el niño colocado en los asientos delanteros en el sentido de la marcha, en un sistema de retención infantil del grupo 0 o del grupo 0 más, le va a provocar unas lesiones gravísimas e incluso la muerte. A continuación vamos a ver qué normativas respecto a la homologación de los sistemas de retención infantil se encuentran actualmente vigentes en España. Entonces, por lo que respecta a la normativa europea, actualmente subsisten conjuntamente en nuestro ordenamiento jurídico dos disposiciones normativas, ¿no? La primera de ellas, que sería la ECE 44/2004, que está en vigor desde el año 1982 y que hasta el día de la fecha ha experimentado por una serie de modificaciones, ¿no? Concretamente 4. Y la otra sería la ECR 129, también más conocida como la iSize, que está en vigor desde el año 2013. Entonces, tanto una norma como la otra establecen los criterios o los parámetros que deben cumplir los sistemas de retención infantil para poder ser homologados, ¿no? Antes de su comercialización. Entonces, actualmente la normativa que se encuentra en vigor es la ECR 129, que está en vigor desde el año 2013, mientras que la ECE 44/2004 dejó de estar en vigor el 1 de enero del año 2018. Entonces es muy común, es muy habitual que encontremos sistemas de retención infantil actualmente en el mercado homologados de acuerdo con la normativa antigua. Esto no significa que esos sistemas de retención infantil no sean válidos, no sean perfectamente válidos y adecuados para su uso, para el traslado y el transporte de menores, ¿no? Todo lo contrario. Con esto lo que queremos decir es que desde el 1 de enero del 2018 cualquier sistema de retención infantil antes de su puesta en circulación, antes de comercializarse, ya no se va a homologar siguiendo, digamos, los estándares de calidad
de la norma 44/2004, sino de la ECR 129, que como veremos es en algunos aspectos muchísimo más exigente que la normativa antigua. A continuación vamos a ver qué modificaciones ha introducido la normativa de homologación nueva, la R 129, respecto a las características de los sistemas de retención infantil. Es decir, vamos a ver qué criterios o qué parámetros se le exigen ahora a los sistemas de retención infantil para que puedan ser homologados de acuerdo con esta nueva normativa europea. Pues en primer lugar, las nuevas sillas para los vehículos ya no se van a dividir en grupos, ¿no?, como ocurría con la normativa anterior, ¿no? Con la norma antigua, los sistemas de retención infantil se clasificaban en 5 grupos, atendiendo fundamentalmente al criterio de la talla del menor, aunque también, bueno, tenían en consideración el peso. Con la normativa nueva ya no se realizan estas diferencias, sino que cada silla va a ir destinada a un grupo determinado de niños de acuerdo con su altura y su peso, dato que va a constar en la propia etiqueta que debe ir adherida al sistema de retención infantil para acreditar precisamente que se encuentra debidamente homologada. Bien, otra de las características que introduce esta normativa nueva es el hecho de que los sistemas de retención infantil que antes coincidían con los grupos 0 y 0 más, es decir, aquellos cuya colocación era obligatoria en sentido contrario al de la marcha, con la normativa nueva establece que la edad obligatoria en la que se va a tener que utilizar este sistema de retención infantil va a ser hasta los 15 meses, ¿no?, de edad del niño, a diferencia de lo que ocurría con la normativa anterior, donde establecía que era obligatorio su uso hasta los 9 kilos. Bien, pues como tercera novedad importante cabe destacar que los sistemas de retención infantil que se homologuen con la nueva normativa van a requerir que superen un test de impacto lateral. Esto no ocurría con la normativa antigua, donde no se exigía este requisito para que se pudiesen homologar. La cuarta novedad establece que obligatoriamente los laboratorios donde se prueban estos dispositivos tienen que contar con unos dummies, para el que no lo sepa, son aquellos muñequitos con los que se hacen las pruebas de impacto y demás, las pruebas de choque. Esos dummies tienen que presentar unas características desde el punto de vista morfológico pues muy similares a las de los menores a los que va dirigida precisamente la prueba, hecho que no ocurría antes. Se utilizaba un muñeco estándar y con eso prácticamente se realizaban todas las pruebas, ¿no? En este caso, pues se utilizan este tipo de muñecos, ¿vale?, adaptados a la talla y el peso de los menores, con lo cual se consigue que los resultados obtenidos de los ensayos de choques, pues la verdad sean mucho más fiables. Y ahora vamos a ver la quinta y última modificación, que tiene que ver con la compatibilidad de los sistemas de retención infantil homologados con la etiqueta iSize con los vehículos. Actualmente los vehículos que están saliendo nuevos de fábrica llevan incorporados asientos compatibles con la tecnología iSize, de tal manera que se garantiza pues que el anclaje automático de estos sistemas de retención infantil con el propio vehículo donde van instalados. A continuación os voy a hacer una comparativa de las distintas etiquetas de homologación que pueden llevar estos sistemas de retención infantil según hayan sido sometidas a las pruebas con la normativa antigua o con la normativa moderna, ¿no? Y esto, pues bueno, creo que puede ser de mucho interés para saber si la silla que estáis comprando pues fue homologada con una norma o con otra, ¿no? Entonces, a la izquierda, aquí, según os señalo con el ratón, tenemos la etiqueta que acredita la homologación del sistema de retención infantil de acuerdo con la normativa 44/2004, y a la derecha tenéis la que está homologada de acuerdo con el protocolo, ¿no?, con la normativa iSize. Entonces,
Si os fijáis, en esta etiqueta de la izquierda, como única referencia relativa al grupo de menores al que va dirigido, pues un tramo de edad que sería de 15 a 36 kilos, mientras que en esta de aquí podéis ver, aparte que consta el tipo de homologación que se ha seguido, ¿vale? En la otra sería la 44-2004, aquí sería la eSize. Se establece, como os he dicho anteriormente, no solamente la talla del menor, es decir, sería una silla homologada para un niño que tuviera una altura entre 67 y 105 centímetros, sino también el peso al que va dirigida, ¿no? Que en este caso sería pues niños que tuvieran un peso inferior a 18 kilos y medio. Como más datos de interés, pues cabe destacar, por ejemplo, este dato de aquí, que es indicativo del país que lleva a cabo la homologación, que en este caso sería España, la contraseña o el código de homologación y, por último, el número de serie individual del sistema de retención infantil concretamente. Como en la actualidad lo más normal es que os encontréis por el mercado sistemas de retención infantil que estén homologados de acuerdo con la normativa antigua, pues considero que es importante hablar un poco sobre los distintos grupos que existen, ¿vale? Y a quién van dirigidos, ¿no? Entonces, según la normativa antigua, existen 5 grupos y se toman como referencia para establecer esos grupos tanto el peso como la edad del menor. En un primer lugar, tenemos el grupo 0 y el grupo 0 más, que son unos sistemas de retención infantil que van dirigidos a niños recién nacidos y hasta un año de edad o 10 kilos de peso, ¿no? Entonces se pueden presentar en forma de capazos o de sillas, ¿no? Y respecto a su instalación dentro del habitáculo del vehículo, siempre se deben colocar en sentido contrario a la marcha. Respecto al siguiente grupo, que sería el 0 más, estaríamos hablando que siempre van a ser sillas, ya no son capazos, y van destinados a niños recién nacidos hasta 18 meses y 13 kilos de peso. Y al igual que ocurre con las sillas del grupo 0, siempre tienen que ir colocados en sentido contrario al de la marcha. Los SRI del grupo 1 se caracterizan porque van dirigidos a un grupo de edad entre 1 y 4 años y a 9 a 18 kilos de peso. Y se caracterizan porque, al igual que ocurre con las del grupo 0 y el grupo 0 más, lo que es el dispositivo de anclaje a la silla se va a hacer por un arnés de 5 puntos. Me voy a quitar de aquí porque si no os voy a tapar lo siguiente. Entraríamos en las sillas del grupo 2, que ya estaríamos hablando para niños un poquito más grandes, entre 3 y 6 años y entre 15 y 25 kilos de peso. Y por último, los dispositivos del grupo 3, que ya va dirigido pues a los muchachotes ya más grandes, con edades entre 5 a 12 años y de 22 a 36 kilos de peso. Y este ya sería, pues, el grupo 3 sería el límite antes de pasar a utilizar lo que son los propios cinturones de seguridad del vehículo. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿vale? Un ejemplo gráfico de lo que no se debe hacer. Este pequeño vídeo está tomado desde el helicóptero Pegasus de la Dirección General de Tráfico y podemos observar pues, perfectamente pues, como tenemos a 2 menores pues, sin hacer uso del cinturón de seguridad mientras el adulto pues va conduciendo, ¿no? Y ahí lo tenéis. Ahí tenemos a la niña metida en el asiento de delante y el hermano, pues, o el otro niño, pues, sentado en el otro asiento. ¿Qué consecuencias nos puede acarrear la no utilización de los sistemas de retención infantil o bien su uso incorrecto? Pues aparte de la consecuencia más trágica que puede ser el fallecimiento del menor, se pueden producir lesiones muy graves, ¿no? Y estas lesiones pues van a variar la etiología de las mismas en función de la edad del niño, ¿no? Así, por ejemplo, hasta los 2 años, las lesiones más comunes que se suelen producir cuando no se hace uso de un sistema de retención infantil o se hace un uso incorrecto, pues son lesiones de cuello generadas fundamentalmente por el tamaño de la cabeza del niño y la fragilidad de la columna vertebral. Con esta edad, digamos, el tamaño de la cabeza del niño está desproporcionado con respecto al cuerpo y entonces, pues bueno, en los casos en los que se produce una deceleración brusca, pues suele sufrir muchísimo el cuello. Entre los 2 y los 4 años
La mayor parte de las lesiones se suelen concentrar en la cabeza debido a que las vértebras no son lo suficientemente fuertes como para soportar la deceleración. Y de 4 a 10 años, pues las lesiones se suelen concentrar fundamentalmente en la zona del abdomen, ¿no? Y tienen mucho riesgo de sufrir hemorragias internas o bien lesión abdominal, ¿no? Porque los órganos no están suficientemente fijados a su estructura abdominal y como consecuencia de la deceleración, pues se suelen producir desplazamientos internos de los mismos. Y ya para cerrar el vídeo os voy a dejar una comparativa con los 35 mejores sistemas de retención infantil del mercado. Os voy a marcar aquel que ha obtenido las mejores pruebas en los ensayos, que sería este de aquí. ¿Vale? Es el Comfort Jade, creo que se llama o algo así, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que haya conseguido solventar las dudas o inquietudes que tuvierais sobre la materia. En todo lo referente a los sistemas de retención infantil. Esto es un mundo, es un tema amplísimo, entonces he intentado con este vídeo, para no extenderme mucho, pues comentaros los aspectos básicos y demás, ¿no? Lo que sí os rogaría que si tenéis cualquier otro tipo de duda, queréis hacerme cualquier pregunta, que por favor me lo dejéis en los comentarios y intentaré pues atenderlas tan pronto y de la mejor manera posible. Igualmente, si el vídeo os ha resultado de interés, pues por favor os pido que os suscribáis, activéis la campana de notificaciones para manteneros informados cada vez que suba un vídeo y si os ha gustado, pues por favor un like enorme, que la verdad es que ayuda mucho y motiva para seguir realizando vídeos de calidad. Pues nada, yo con esto ya me despido y hasta el próximo vídeo. Chao.